Continuamos nuestra reflexión acerca de el liderazgo eclesial y la inteligencia emocional. Estábamos considerando las habilidades propias de la inteligencia emocional que son importantes, yo diría imprescindibles, para ejercer adecuadamente y con fruto el liderazgo en la iglesia. Yo también lo extendería a cualquier actividad en el servicio al Señor, aunque no sea una actividad de liderazgo. Consideramos en primer lugar la habilidad de autoconocerse, el autoconocimiento, que está clarísimamente enseñada en la palabra de Dios, y en segundo lugar mencionamos y desarrollamos la habilidad del autocontrol, del dominio propio. La tercera de las habilidades que el líder en la iglesia debe evidenciar y desarrollar es la habilidad para motivar, la motivación, pero no solo la motivación en uno mismo, tema que ya fue, elemento de otra reflexión y de otra charla, sino el saber y el tener la capacidad de motivar a los demás. Si leemos en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, y específicamente en el versículo 11 y luego el 14, la palabra de Dios nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está en el mismo texto diciéndole a los hermanos que deben animarse, y en ese mismo texto los está animando él mismo, porque les dice así como lo hacéis, los anima, les reconoce su conducta positiva y los anima entonces de esa manera, con ese reconocimiento, y Pablo está dando no solo la indicación, la exhortación, sino el ejemplo en el mismo texto. Y luego en el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Acá está el discernimiento y la sabiduría, saber cuándo amonestar, cuándo alentar, cuándo sostener, y siempre ejercer la paciencia. Entonces, otro de los textos que vamos a leer también está en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 38, como les dije anteriormente, y los vuelvo a animar, ya que estamos hablando de motivar y de animar, a que tomen nota de estos textos y luego puedan leerlos con más detenimiento y poder estudiarlos en más profundidad. Y siempre recuerden que la lectura de la palabra la hacemos en oración y en meditación de la palabra. Cuando vemos que el Señor nos está hablando, el Señor nos habla y nosotros le hablamos al Señor, con las mismas palabras de Dios. Por eso es muy bueno orar con la Biblia. Entonces el Señor nos dice que tenemos que animar, y nosotros entonces oramos al Señor para que Él nos dé esa habilidad, nos dé esa capacidad. Y una vez que cerramos la Biblia y terminamos nuestra oración, ejercemos nuestra capacidad de decisión y de voluntad para disponernos a obedecer. Josué, hijo de Nun, vamos a leer desde el versículo, dice también: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, le dice Dios a Moisés, él entrará a la tierra. Josué, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Él iba a ser el líder que encabece al pueblo en la conquista de la tierra. Moisés tenía el deber de animarle. El líder inspira, aúna esfuerzos, alienta a dar lo mejor de cada uno, moviliza voluntades. La motivación está estimulada siempre por el optimismo, que resiste a esa sensación de fracaso cuando hay algún retroceso. Hay retrocesos en nuestra vida y a veces en la obra también. El líder tiene esta actitud de optimismo
y de motivar. Ahí es donde hace falta la motivación y el aliento. Para motivar entonces es necesario fundamentalmente saber comunicar. Un líder no puede manejarse con monosílabos. Un líder no puede rehuir a la comunicación o al contacto con la congregación. Recluirse en una oficina, en una tarea administrativa. El líder está motivado a sí mismo también, buscando logros para la iglesia y para la gloria del Señor, no para sí mismo o para su familia. El líder vive la visión que el Señor le dio con pasión, y sirve de ejemplo. Moviliza voluntades, alienta y anima. En cuarto lugar, el líder que tiene estas habilidades propias de la inteligencia emocional tiene y se caracteriza por la empatía, palabra que se usa mucho en el campo de la psicología, pero vamos a ver cómo la podemos traducir en términos bíblicos. Podemos leer en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Empatía. Ponerse en el lugar del otro. Sentir como el otro siente. Tener esa capacidad de comunicarse con la interioridad de la otra persona. ¿No dice acaso la palabra que el Espíritu Santo mora en los creyentes y que tenemos que ser uno? Eso implica poder sentir como el otro siente, poder entrar en el otro y ver las cosas desde su punto de vista. Romanos 12, 15. La palabra tiene mucho para decirnos a este respecto. Dice aquí en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía. Sentir con el otro, como el otro siente, tener ese mismo sentir. Claro que nuestra primera empatía tiene que ser con el Señor. Sentir como siente el Señor. Ver la vida y ver a los demás y verse a uno mismo con los ojos de Dios, ¿no? Como Dios lo ve. El otro texto que vamos a compartir es Juan capítulo 11 y versículo 33. Dice Jesús entonces, este es un texto muy significativo y al que le tenemos que prestar mucha atención. Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuánto, me pregunto a mí mismo, aunque no soy líder, por lo menos en la iglesia, no tengo una responsabilidad en este sentido, pero es bueno preguntarse a uno mismo, porque dijimos que estos elementos, estas características deben ser aplicadas a todo cristiano, a todo creyente. ¿Cuánto se estremece y se conmueve mi espíritu, mi alma, mis entrañas, al ver al otro, al ver el sufrimiento del otro, el padecimiento del otro? Cuánta conmoción y estremecimiento hay en mi alma, en mi espíritu. Tenemos que ser imitadores y procurar ser imitadores del Señor. Último texto, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto de empatía no quiere decir solo sufrir cuando el otro sufre. También gozarse cuando el otro está feliz, cuando el otro es honrado, cuando el otro está gozoso. Eso es la comunión de los santos, la comunión de los miembros de la iglesia en un mismo espíritu. Entonces, redondeando esta cuarta característica de la empatía, decimos que supone reconocer
y tomar en cuenta el sentimiento de los demás cuando hay que tomar decisiones. Un líder toma decisiones, pero siempre tiene que reconocer y tomar en cuenta al otro, al sentimiento del otro. Ninguna decisión debe tomarse sin considerar la situación y los sentimientos de todas las personas involucradas. El líder con empatía debe ser capaz de conocer y entender el punto de vista de los otros, a veces antes de considerarlos enemigos. Conocer y entender el punto de vista del otro, ponerse en el lugar del otro. Por eso dice un autor, la empatía es el antídoto para las interpretaciones erradas y para los malos entendidos. Es el antídoto. Porque yo trato de ponerme en la cabeza de la otra persona, en los zapatos de la otra persona. Y la mayoría de las veces voy a descubrir que esa persona no es mi enemigo. No hace las cosas con maldad, con mala intención. Claro, para ejercer debidamente esta actitud de la empatía, es necesaria la habilidad de saber escuchar. Implica esta habilidad, saber escuchar al otro. No solamente saludar así tal vez por compromiso, ¿no? Seguimos de largo rápidamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y cuando el otro está a punto de contestar, vos ya te diste vuelta y estás 3-4 metros ya alejándote. Entonces no fue una pregunta genuina, porque no te interesa escuchar la respuesta. Entonces, saber escuchar. Y uno que sabe escuchar, por ejemplo, evita interrumpir al otro, aunque uno considere que lo que el otro está diciendo es un verdadero disparate, una contradicción, una incoherencia. Primero lo escuchás, lo dejás terminar. Saber escuchar y saber prestar atención. El prestar atención al otro, prestarle de tu atención, usar tiempo tuyo para prestar atención a lo que el otro dice, es amarlo, respetarlo y desarrollar esta capacidad que dijimos de la empatía, que tan claramente está explicada en la palabra de Dios y exigida en la palabra de Dios, tal vez sin este término que es más propio de la psicología. En quinto y último lugar, vamos a englobar dentro de habilidades sociales toda una serie de actitudes y de conductas que el cristiano y que el líder en especial tiene que evidenciar y desarrollar. Las mencionamos así en términos generales como habilidades sociales. Vamos a leer 2 textos de la palabra para ir finalizando, uno de ellos en el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 10. Fíjense qué pregunta interesante que hace el profeta, inspirado por Dios. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El considerarnos hijos de un mismo Dios hace que nos portemos de determinada manera hacia los demás. Nos portemos de determinada manera. Y el último texto está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, esto tiene que ver con la empatía, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas habilidades sociales nos exige y nos pide la palabra? Esto es una habilidad para encontrar cosas en común, aún en personas diferentes, para considerar valiosos a los demás, para enfocar nuestra atención en los puntos fuertes. Autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y puesta en práctica del amor, que son las habilidades sociales. No es otra cosa que la puesta en práctica del amor. Muchas gracias.